Este, para mí es un gusto darles la bienvenida a los seminarios permanentes de divulgación de la investigación que se realiza en la Unidad de Investigación en Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Recuerden que nos encontramos en el Laboratorio 7 del primer piso de la UMIES en el Campus 2. En este seminario se presentan alumnos, profesores, investigadores y presentan temas de bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, rheología, biomimesis, cristales líquidos, entre otros. Y participan la Sociedad Mexicana de Hidrología y la carrera de Ingeniería de la FE Zaragoza. Me permito agradecer a todos los coordinadores de estos seminarios que voy a mencionar a continuación sin ningún orden particular. Tenemos a las doctoras Guadalupe Sánchez Olivares, Catalina Soriano Correa, Alejandra Chávez Riveros, Linda Verónica Campos Fernández, María Guadalupe Salinas Juárez, Margarita Cantú Reyes, Mayra Luz Sánchez Villavicencio y a los doctores Fausto Calderas García, Edson Emilio Herrera Valencia, Enrique García Leal, Gabriel Ascanio Gasca y su servidor. Les recuerdo que estos seminarios se llevan a cabo todos los viernes al mediodía por Zoom. Usamos la misma liga y la misma contraseña. Y también recordarles que los seminarios se graban y posteriormente se suben al canal de YouTube de la unidad. Por lo que les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados y al final tendremos tiempo para preguntas al final de la presentación. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que para mí es muy especial. Es una amiga que conocí cuando hacía la maestría y el doctorado ahí en la Facultad de Química. Entonces me voy a permitir leer su semblanza. Guadalupe Castro González es doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó sus estudios de licenciatura y maestría en química. Desde 2020 realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Fisicoquímica Teórica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Cuenta con más de 9 años de experiencia docente, impartiendo cursos y talleres en la UNAM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y autora de publicaciones en revistas científicas e internacionales. Su línea de investigación se centra en la fisicoquímica computacional, con énfasis en el estudio de materiales de interés en catálisis y en el área de energías. Posee amplia experiencia en estructura electrónica, reactividad química, aprendizaje automático y minería de datos aplicada a sistemas químicos. Ha colaborado con instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, Sinvestap, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Escuela Superior de Cómputo del IPN, contribuyendo al desarrollo de redes científicas y multidisciplinarias. Doctora Guadalupe, para mí es un gusto presentarla. Podría decir que es una gran colaboradora, una gran amiga y una gran científica. Bienvenida a este seminario. Esta es su casa, doctora. Adelante. Muchas gracias, Joaquín, por tan excelente presentación. Me da mucho gusto que me hayan invitado aquí a este seminario. Hoy les voy a hablar de la hidrodesulfuración del dibenzoatrofeno, pero desde el enfoque del aprendizaje automático. Eh, bueno, voy a comenzar. Okay. Como antecedentes tenemos que en la actualidad es muy importante tener fuentes de energía que tengan un menor impacto ambiental. Aunque existe un amplio desarrollo de las energías limpias o en materiales que se enfocan al desarrollo de estas, también es importante reconocer que todavía el uso de combustibles fósiles es bastante amplio y es vital. Sin embargo, también existen intentos para hacer que esos combustibles fósiles tengan un menor impacto ambiental, ya que la combustión de este tipo de compuestos generan un gran impacto al medio ambiente, efectos como la lluvia ácida. En particular, uno de los productos que genera la combustión es el óxido de azufre, que viene a través o se produce por la oxidación de los compuestos azufrados que vienen en el crudo. Si bien es importante reconocer que existen ya políticas ambientales que regulan el contenido de azufre en los combustibles, todavía falta mucho por avanzar en este tipo de líneas. Entonces, en este trabajo nos centramos en enfocarnos al estudio de materiales que puedan mejorar estos aspectos.
Si bien existen varias técnicas de desulfuración de combustibles, existen ciertos compuestos que suelen ser más complicados de remover. Entre ellos se encuentran los compuestos aromáticos azufrados. Dado a su alta estabilidad, existen técnicas específicas para intentar removerlos, aunque no son del todo satisfactorias todavía. Ciertamente se utilizan como sistemas modelo para estudiar la capacidad de los materiales para remover este tipo de compuestos, como el dibenzotofeno que aquí se presenta, el cual es uno de los sistemas más estudiados en la remoción de este tipo de compuestos a partir de los combustibles. Existen distintos métodos de desulfuración de combustibles, como son la desulfuración extractiva, que básicamente ocupan fases distintas de disolvente, desulfuración por absorción, se ocupan compuestos isoporosos para absorber los compuestos azufrados. Sin embargo, estas dos suelen acoplarse a otros tipos de desulfuración que suelen ser más eficientes. Y también existe la biodesulfuración, que ya ocupa microorganismos en el medio. Sin embargo, debido a la complejidad de este tipo de métodos, es complicado llevarlos a gran escala. Entre los métodos más utilizados para la desulfuración profunda, es decir, remover estos compuestos aromáticos, porque digamos que hay dos tipos de desulfuración. La desulfuración estándar, que es remover todo el contenido de azúcar y de los combustibles, y la desulfuración profunda, que se enfoca no solamente en, o se especializa en remover estos compuestos aromáticos azufrados que son más complicados de remover y que usualmente están presentes, bueno, en todo el crudo, pero más en el crudo pesado. Entre estos métodos más eficientes está la desulfuración oxidativa, donde ocupamos agentes oxidantes. Este método usualmente se utiliza en solución y eso limita su aplicabilidad en sistemas industriales. El método por excelencia a nivel industrial es la hidrodesulfuración. En este se emplean catalizadores, atmósferas de hidrógeno, altas temperaturas y también altas presiones. Este método es viable a nivel industrial y es como el más utilizado, bueno, es el único que se utiliza a nivel industrial. Sin embargo, tiene una complicación. La mayoría de los catalizadores que se emplean aquí a nivel industrial tienen problemas al remover los compuestos azufrados aromáticos, por lo cual es difícil obtener combustibles con bajo contenido de azúcar. Entonces, a partir de mediados de los años 2000, se empezaron a desarrollar materiales para utilizarlos como catalizadores de hidrodesulfuración, pero más enfocados en la desulfuración profunda, es decir, en remover compuestos aromáticos azufrados. En estos, lo que se procuraba mejorar era el porcentaje de conversión del DBT, que es el dibenzotofeno. ¿Y cómo hicieron esto? Básicamente hicieron pruebas experimentales en las cuales agregaban a los catalizadores la mayoría derivados del sulfuro de molibdeno y del sulfuro de tungsteno. Se añadían soportes, promotores, en algunos casos aditivos, se modulaban el tipo de soporte con materiales más estructurados. También se modulaba con estos la dispersión y el área superficial, ya que se asumía que la conversión estaba asociada al área superficial y a la dispersión del catalizador. Adicionalmente, también se investigaba la interacción catalizador-soporte mediante técnicas experimentales, básicamente a prueba y error, modulando los diferentes tipos de catalizadores y viendo los rendimientos que se podían obtener. Otras propiedades que se consideran relevantes es el apilamiento y el tamaño del slab, ya que estos también son una forma indirecta de ir analizando la interacción catalizador-soporte. Ciertamente, en el año 2000, uno de los catalizadores más utilizados o revolucionarios fue el catalizador Nebula, que básicamente es el que tenemos
aquí, que es níquel con molibdeno y soportado en gama aluminio. Sin embargo, existen, bueno, a partir de ahí se fueron desarrollando muchos tipos de materiales, la mayoría también utilizaban soportes mesoestructurados, que aquí presento, como el SBA, que es una sílica mesoporosa ordenada, el FDU, que también es una estructura mesoporosa, zeolitas, que aparte añaden componentes ya que modulan la acidez del material, o se prefieren materiales con cierta acidez. TUT, que si bien tiene poros interconectados, también es bastante útil para fenómenos de difusión. Y la gama alumina, que fueron de las primeras que se utilizaron debido a su alta porosidad. Y que esto igual ayudaba a que incremente el área superficial. O sea, en general, los primeros intentos eran incrementar el área superficial lo más que fuera posible para tener una mayor cantidad de sitios activos para el proceso de hidrodesulfuración. Ok. Otro aspecto importante de la hidrodesulfuración del DLT es la selectividad. O sea, este proceso se puede llevar a cabo por dos tipos de mecanismos. Vía una desulfuración directa, es decir, en un solo paso, donde se obtiene el compuesto bisfenilo, y en esta se ocupa una menor cantidad de hidrógeno, versus la hidrogenación, en la cual primero se hidrogena el compuesto y posteriormente ocurre el proceso de desulfuración y genera tres productos que tenemos aquí. Sin embargo, para la hidrogenación se consume una mayor cantidad de hidrógeno, lo cual tampoco es algo tan eficiente en cuanto a costos a nivel industrial. La selectividad que se va a definir en esta contribución, en general como se define experimentalmente, la calculan vía la cantidad de productos de hidrodesulfuración entre la cantidad de productos de desulfuración directa. En general, se va a preferir que la selectividad tenga un valor pequeño, ya que eso significa que el catalizador pasa a la desulfuración directa y se consume una menor cantidad de hidrógeno. Una forma entonces de medir la eficiencia de un catalizador puede ser vía el análisis de la conversión, del porcentaje de conversión de dibenzodiazepino y la selectividad de la reacción. Hasta aquí tenemos que analizar cuáles son los retos de la hidrodesulfuración profunda. Básicamente hay que tener en cuenta, como comentaba, que la hidrodesulfuración es la única técnica implementada industrialmente. O sea, y eso implica que es una técnica ampliamente desarrollada y bastante útil, pero todavía puede mejorar más. ¿Cómo podemos mejorarla? Vía nuevos catalizadores con una mayor eficiencia y que puedan suavizar las condiciones extremas en las que usualmente opera. Es decir, por ejemplo, disminuir la cantidad de hidrógeno que se utiliza y también que estos catalizadores sean capaces de remover los compuestos aromáticos azufrados para así tener combustibles con bajo contenido de azúcar. Otro reto que existe es la caracterización de estos materiales, ya que en general la información sobre la caracterización fina es limitada. Al igual, determinar los entornos químicos relevantes es poco claro y básicamente en algunas ocasiones queda con información un poco contrastante. Y ahora vemos cuáles son las aplicaciones del aprendizaje automático en la clínica. Antes de entrar a esto, me gustaría como comentar brevemente que el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, es un conjunto de métodos o técnicas que lo que buscan es realizar predicciones, clasificaciones, identificar patrones que puedan ser de utilidad y nos aporten nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento se enfoca principalmente a optimizar procesos, a diseñar nuevos materiales, por ejemplo,
y a poder enfocarnos a aquellas propiedades que son relevantes en nuestro sistema de estudio. Si bien existen muchos métodos de aprendizaje automático, nosotros en este trabajo nos enfocamos a aplicar métodos de aprendizaje automático supervisados, básicamente para hacer estimaciones. Si bien en la química se han implementado en distintos tipos de sistemas, métodos de aprendizaje automático para obtener información valiosa. La mayoría de esta información valiosa se obtiene a partir del análisis de las bases de datos, ¿no? Estas bases de datos en muchas ocasiones, o en la mayoría, suelen extraerse de la literatura para formar set de datos y a partir de esta interpretación generar modelos y conocimientos. Esto nos puede ayudar a hacer diseños de experimentos nuevos, síntesis, caracterizaciones, lo cual nos da a procesos iterativos para mejorar el desempeño científico. Sin embargo, en particular en sistemas químicos, es todo un reto generar estos datos, obtener estos datos de una forma confiable y que sea sistemática. Además, definir el entorno químico genera bases de datos multidimensionales, los cuales son datos con una gran dimensionalidad y lo cual lo vuelve un trabajo complejo y arduo. Además, es importante tener en cuenta que el entorno químico va a depender mucho del enfoque que nosotros estemos buscando o de la variable de interés que queramos estimar, ya que de esto depende de que se le proporcione la información adecuada al modelo, que se tenga un éxito al obtener una información relevante o en este caso, por ejemplo, un nuevo material. ¿Qué aspectos afectan este tipo de recopilación de datos? Pues muchas veces el ruido experimental, el sesgo en la recolección de datos, o incluso ya sea accidental o ya sea intencional, ya que muchas veces se reportan solamente los resultados, los mejores resultados de todos los experimentos. Y eso genera una deficiencia de resultados y un sesgo. Es decir, el algoritmo sabe que es bueno, pero no sabe lo que es mal. Y eso es una limitante también para la optimización de procesos. Entonces, analizando todo esto y considerando que los sistemas útiles en la hidroestructuración, en particular los catalizadores, son materiales complejos que son un reto tanto a nivel teórico como experimental, en poder obtener información valiosa de ellos. Nosotros lo que hicimos fue emplear métodos o técnicas de aprendizaje supervisado para poder analizar cuáles son los principales factores que afectan el desempeño de estos materiales. Esto lo hicimos mediante la estimación de la conversión y la selectividad. También analizamos las variables que influyen más en estas estimaciones y también identificamos cuáles sean los métodos más adecuados para estas estimaciones. La metodología, básicamente construimos una base de datos a partir de la literatura científica. Se realiza la limpieza apropiada y la transformación adecuada para llevar a cabo el análisis exploratorio, donde pudimos identificar cuáles eran los métodos más accesibles para nuestros datos. Posteriormente realizamos el entrenamiento de los algoritmos mediante las regresiones de Lasso y Richard y también por el método de Random Forest. Estimamos tanto porcentaje de conversión como selectividad. Realizamos la validación de los modelos, también evaluamos los resultados mediante métricas apropiadas y posteriormente hicimos el análisis de resultados correspondiente para obtener la información relevante que estábamos buscando. Entonces, la base de datos recopiló información sobre catalizadores,
a partir del 2005, que es el punto en el cual se empieza a investigar la hidrosulfuración profunda. El primer catalizador fue un catalizador llamado Nebula, que ya habíamos comentado. Básicamente, para poder definir el entorno del catalizador y las condiciones de reacción, pues se utilizaron los siguientes descriptores. Para la composición se utilizaron 21 descriptores, entre los cuales destacan el tipo de catalizador, la composición tanto del catalizador como del soporte y las características de los materiales mesoestructurados principalmente. Las condiciones de reacción también se consideraron la temperatura, el tiempo de reacción y la presión de hidrógeno. Para definir un poco más el entorno químico del material, se recopiló información sobre el tamaño del poro, el área superficial, la dispersión, la longitud de los slabs y el grado de apilamiento del slab en el soporte. Esto es importante porque nos puede dar información de forma indirecta de la interacción soporte-catalizador, así como de la disponibilidad de sitios activos, lo cual esperamos que influya tanto en el porcentaje de conversión como en la selectividad. Y digamos que esto es lo que queremos estimar, el porcentaje de conversión y la selectividad. Es importante mencionar que estos artículos fueron recopilados a partir de bases de datos científicas como es Scopus, SciFinder y Web of Science. En el análisis exploratorio, aquí rápidamente vamos a platicar sobre que en general existe un extenso número de valores para el área superficial. Sin embargo, también se observa que se prefieren áreas superficiales mayores o hay una mayor cantidad de datos con áreas superficiales mayores, así como valores de la dispersión. El grado de apilamiento, alrededor del 50% está entre 2 y 3. Y los tamaños de poro también tienden a ser mayores a 5 nanómetros. Aquí tenemos los histogramas asociados a la conversión de DBT y la selectividad. Si se podemos observar, aquí hay un efecto muy interesante en el cual para la conversión de DBT la mayoría de los datos están por arriba del 80%. O sea, retomamos lo que comentábamos, ¿no? O sea, solamente se reporta usualmente lo que sale bien. Y eso pues es una limitación para el algoritmo. En cuanto a la selectividad, una proporción importante de datos asociados al proceso con selectividad baja lo que correspondería a la desaturación directa y en menor proporción con una selectividad alta lo que correspondería a la hidrogenación. En el análisis exploratorio podemos aquí básicamente separar las propiedades organizándolo vía los valores promedio considerando el tipo de catalizador que se utiliza. Los catalizadores con cobalto tienden a tener selectividades más cercanas a la disulfuración directa, mientras que los de níquel es un poquito más hacia la hidrodesulfuración. En general, los porcentajes de conversión son ligeramente mayores para los catalizadores con níquel. Aquí tenemos básicamente el análisis de los datos en función a los soportes más utilizados. Ciertamente hay muchos más soportes que se emplean, pero estos son los principales. Observamos que los soportes mesoestructurados, pues, derivados de mesoestructura TUT y de ZM, poseen porcentajes de conversión altos. Y también hay que tener en cuenta que aquí la selectividad que se observa en la línea naranja, la conversión está en las barras amarillas y es el valor promedio del porcentaje de conversión. Y las barras moradas reportan la longitud del slab. Si se fijan, la longitud del slab no varía mucho. Sin embargo, la conversión, las mejores son para circonio, aluminio, TUF, y también tiene una selectividad que favorece la desulfuración directa, al igual que
FDU en estructura nano. Esto es importante notar porque serían materiales que tienen un alto porcentaje de conversión, pero también van a tener un bajo consumo de hidrógeno, que es lo que estamos buscando. En otros datos encontramos que la mesoestructura SBA, que son la mesoestructura de sílica hexagonal, tiene valores menores de la conversión de DBT. Sin embargo, al añadir titanio o añadir un soporte adicional, como es la gama alumina, mejora el porcentaje de conversión. Aquí tenemos el tamaño de poros. Vemos que esto correlaciona un poco también con el porcentaje de conversión, ya que en las mesoestructuras con mayor tamaño de poro, que se corresponde a las barras azules, claro, eh, este tamaño de poro mayor también corresponde con un alto porcentaje de conversión. También observamos que el tamaño de poro con las mesoestructuras SBA es básicamente o es bastante similar, utilizando o adicionando titanio o adicionando la gama alumina. O sea, no hay efectos significativos en la mesoestructura. Y aquí nada más se observa el área superficial, que es mayor para SBA, que es usualmente lo que se esperaba en las primeras síntesis con esta estructura. Sin embargo, eso no siempre corresponde a un mayor porcentaje de conversión. Bueno, aquí presento los algoritmos de regresión que se utilizan. La regresión regularizada, que es la Ridges. Estas regresiones incluyen una penalización que permite la selección de predictores, es decir, los coeficientes de regresión en lazo pueden ser cero, mientras que en Ridges se minimizan sin llegar a ser cero. Y en Random Forest también se puede hacer una selección de predictores, principalmente analizando la importancia de ellos. En general, estos modelos cuentan con un menor sobreajuste. Para poder evitar ese sobreajuste, utilizamos una validación cruzada de 10 folds, o sea, de 10 iteraciones, donde el set de datos se divide en 10 partes y después se estima la métrica durante estas 10 iteraciones y nos da una mejor evaluación, es más confiable, es más robusta y evita el sobreajuste. Para evaluar la regresión, es decir, los datos estimados, nosotros utilizamos el coeficiente de determinación para ver cuál es la capacidad predictiva de cada modelo o método, el error absoluto medio y el error cuadrado medio. Siendo estos, el error cuadrado medio penaliza en mayor medida las desviaciones grandes entre el valor predicho y el valor real. Eh, para la estimación del porcentaje de conversión, las métricas fueron estas y los resultados aquí se presentan. Observamos que en general Ridges y Lazo tienen valores altos de R cuadrada, sin embargo Ridges tiene valores también altos del error cuadrático medio y el error absoluto medio, por lo cual Ridges no sería un buen método para analizar posteriormente. Sin embargo, Lazo presenta bajos errores y un alto coeficiente de determinación. Random Forest también presenta errores aceptables. Aquí tenemos las gráficas de dispersión para la estimación de la conversión del DBT, donde en verde se presentan los datos de entrenamiento y en azul los datos de prueba. Entonces observamos el ajuste, que es mejor en Lazo, incluso mejor que en Random Forest. Aquí viene la parte interesante en el hecho de analizar los coeficientes de regresión, ya que esto nos va a permitir estimar cuáles son los predictores más relevantes para las estimaciones hechas.
En este caso vemos que tanto Lazo como Riccio muestran la misma tendencia en cuanto a los coeficientes de regresión. Podemos observar que la temperatura tiene un alto valor de coeficiente, así como el tipo de catalizador, y si se fijan aquí, la mayoría son asociadas a factores que influyen en la composición del material, como los precursores de silicio y el precursor del aluminio. En este lado tenemos el precursor de cobalto y el tiempo de reacción. Sin embargo, en general no se observan una gran influencia de parámetros estructurales del material que puedan influir. Simplemente se encuentra que el grado de apilamiento con un coeficiente de regresión alto, y también ligeramente influye el tamaño de poro. Random Forest proporciona este análisis de la importancia, donde considera la temperatura la variable más importante y en mucho menor medida el tiempo de reacción, el metal principal en el catalizador y el área superficial. Los coeficientes de Lazo sí consideran el tipo de catalizador, los precursores tanto de los catalizadores como de los soportes, la temperatura, el tiempo de reacción, el grado de afilamiento. En general, se observa un poco más de contribución de los predictores para la regresión de Lazo que para la estimación por random forest. ¿Y eso qué implica? Pues esto puede ser porque en general Random Forest está generando o está estimando la conversión básicamente basándose principalmente en la temperatura. Y esto puede asociarse ya debido al limitado conjunto de datos que tiene, ya que la conversión está muy sesgada hacia altos valores. Mientras que Lazo permite recuperar un poquito más de información del entorno químico, que es lo que hace Random Forest. Analizando el caso de la selectividad, observamos igual valores eh, bajos del error absoluto medio, tanto para Riches como Lazo. En general, las métricas son muy similares para ambas regresiones regularizadas. Y Random Forest, pues, decae mucho el coeficiente de determinación. Por lo cual, las mejores opciones serían Riches o Lazo. Esto se observa claramente en las gráficas de dispersión. Aquí tenemos la gráfica para Riches, para Lazo y para Random Forest. Como podemos ver en Random Forest, ya altos valores ya totalmente se desacopla en las estimaciones, mientras que para Lazo y Fitch sigue una tendencia adecuada. Analizando los predictores importantes, aquí tenemos aquellos que están asociados a describir la estructura del soporte, como son los precursores de aluminio y silicio. El tamaño de poro tiene una proporción importante, así como los precursores, en este caso de cobalto, que es un metal que está presente en el catalizador. Aquí sí hay una influencia importante de parámetros estructurales como son la longitud del slab, la superficial, el grado de apilamiento, los cuales también nos están hablando del entorno químico bueno, del entorno químico del material, que está influyendo en el proceso de la selectividad. Aquí tenemos los coeficientes de regresión para la estimación de la selectividad, para también analizar cuáles son los principales factores que afectan a este tipo de estimaciones. Aquí, a diferencia del caso del porcentaje de conversión, sí tenemos datos asociados al tamaño de poro de una forma muy importante, ¿no? El tamaño de poro es determinante para la selectividad, es lo que quiere decir en este modelo, así como la estructura del soporte, ya que, bueno, aquí tenemos una porción importante del coeficiente para los agentes directores de la estructura, que usualmente son materiales más estructurados, así como para el tipo de catalizador, la longitud del slab y el área superficial.
que es lo que tenemos en esta eh, diapositiva, ya los descriptores más relevantes para la selectividad. Es importante notar que el tamaño de poro nos da una nueva información que no se conocía antes. En realidad, la mayoría de los estudios realizados hasta este momento se enfocaban más en analizar el área superficial y cómo afectaba esto a tanto a la selectividad como al porcentaje de conversión. Sin embargo, el hecho de que el tamaño de poro presente un alto coeficiente en las regresiones regularizadas implica que también podría haber un efecto importante de fenómenos de difusión. Y es aunado a que el tipo de agente director de la estructura vinculado al mesoestructura de interés, pues nos está llamando la atención a ver si el tamaño del poro puede ser, bueno, es un predictor muy relevante en este tipo de procesos, asociado a la selectividad. Entonces, retomando todo esto en cuestión de la selectividad, pues los predictores nos dan la pauta para discutir sobre la disponibilidad y accesibilidad de los sitios activos, esto basándose en el área superficial y en los grados de afilamiento, la interacción en soporte catalizador con la longitud del slab y el grado de afilamiento y los fenómenos de difusión que pueden existir asociados al tamaño de poro y al tipo de material mesoestructurado. Esta información se obtiene de una forma clara a partir de los métodos de Bridges y Lasso. Bueno, como conclusiones, pues aplicamos algoritmos de aprendizaje automático, en especial aprendizaje supervisado, para analizar el desempeño de catalizadores derivados del sulfuro de molibdeno en la hidrodesulfuración de DBT, estimando la conversión y la selectividad. Realizamos un análisis comparativo de las regresiones de Richter, Lasso y Random Forest, lo cual permitió identificar cuál era el método más adecuado. En este caso, las regresiones regularizadas muestran ser métodos muy apropiados para estimar la selectividad. Sin embargo, Richter no fue tan apropiado para estimar el porcentaje de conversión. También es cierto que el análisis de los coeficientes en las regresiones regularizadas nos permite analizar los descriptores principales que influyen en la estimación de la selectividad, como es el tamaño de poro, el de superficial, la longitud del slab y el grado de apilamiento, el cual caracterizan a los sitios activos, la interacción catalizador-soporte y sugiere fenómenos de difusión importantes. Estos resultados aportan información relevante sobre los factores que van dirigiendo la actividad de sus catalizadores y concuerdan con observaciones experimentales previas. Y pues se demuestra el potencial que tienen las técnicas de aprendizaje automático enfocadas en la optimización, la selección de predictores y el diseño racional de catalizadores basados en sulfuro de molibdeno. Por mi parte, agradezco su atención. Eh, También agradezco a los colaboradores que participaron en este trabajo, de Simvestab, de la Escuela Superior del Cómputo del Politécnico Nacional, de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como de la UAM Iztapalapa. Tienen, así que eso sería todo por mi parte y estoy abierta a dudas o comentarios. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Muy interesante la presentación. Está muy bonito el gatito de del diapositiva de agradecimientos. Tenemos tiempo para preguntas, entonces, si levantan su mano, primero voy a comenzar con una pregunta que hizo vía chat el maestro Pedro. Dice, buenas tardes a todos y agradece la presentación de la doctora. La pregunta es, en su experiencia, ¿qué IAs o conocimientos se requieren para el aprendizaje de datos y diseño de nuevos experimentos? ¿Y cómo discernir si el aprendizaje ha sido adecuado? Esa es su pregunta. Ok, o sea, el aprendizaje predicible es adecuado vía las validaciones. O sea, nosotros validamos los métodos haciendo la validación cruzada. Aquí si el método no está bien diseñado,
da puntajes muy bajos, ¿no? Aquí se valida con el coeficiente de determinación, pero en este tipo, como son diferentes tipos de iteraciones, sí o sí, si está mal ajustado el modelo, ahí se nota el problema, ¿no? También para evaluar si los resultados que tú estás obteniendo de tu predicción son viables, o sea, tienen sentido, incluso se pueden interpolar algún, lo que tú quieras que no esté dentro del estudio de datos. Tenemos estas métricas, que es el R cuadrada, el MAE y el RMCE. Entonces, si estas métricas son apropiadas, si el error es bajo y el coeficiente de determinación es alto, nos está hablando que la estimación y la predicción que se está realizando es adecuada. En general, dependiendo del método que se utilice, pues, es qué métrica se emplea, ¿no? O sea, estas son básicamente para analizar predicción, pero la IA en general, Machine Learning, va mucho más allá de predicciones, puede hacer clasificación, puede hacer identificación de patrones. Entonces, dependiendo de lo que tú estés analizando o el tipo de estudio que estés diseñando, es la métrica que uno tiene que utilizar. Por ejemplo, para hacer minería de datos, se utilizan otros indicadores como el soporte, la confianza, que son métricas adecuadas a ese tipo de métodos, ¿no? Y era cómo validar y cuál era el otro. ¿Cómo discernir si el aprendizaje ha sido adecuado? Bueno, es básicamente. Uno discierne en qué también dan estas métricas. Si la métrica, por ejemplo, para el R cuadrada es menor a 0.7, yo diría que este modelo es muy eh, poco fiable, ¿no? Y si tiene errores muy grandes. Una ventaja del error absoluto medio es que te dan unidades de la propiedad que estás midiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la conversión, ajá, por ejemplo, aquí en Lazo, me estaré diciendo que el error medio que yo tengo es de 0.0, no, es del 6% a más. Entonces son valores adecuados para este tipo de métodos. Además, si se fijan, los valores de R cuadrada siempre están por encima del punto 7, ¿no? Se habla de que sí está haciendo una predicción adecuada. También es importante notar el set de datos que se tenga, porque, bueno, al menos en este trabajo, en gran medida, una limitante es puede conseguir datos de calidad, porque a veces uno alimenta datos como los primeros que se encuentran en la literatura, pero la limpieza de los datos es crucial, ya que si los datos no están limpios, te obtienes métricas irreales. De hecho, hay estudios en los que incluso han obtenido coeficientes de determinación negativos de tan mal que está el modelo para estudiar ese proceso. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, muchas gracias, doctor Pedro, maestro Pedro, por su participación y doctora Guadalupe por contestar. Tenemos la Muchas, mano levantada muchas del gracias. doctor Ulises. Gracias, Pedro. Gracias, maestro Pedro. Doctor Ulises, por favor. Sí, gracias, Joaquín. Muchas felicidades primero a la doctora Guadalupe Castro, qué gusto saludarte, doctora. Es muy interesante el tema que estás trabajando. Tengo dos preguntas encadenadas o relacionadas. La primera pregunta es, un gran problema que luego la gente que desarrolló Machine Learning y ya en otras áreas, cuando lo extrapola a la química, es que dicen el problema es la falta del Big Data, ¿verdad? O sea que usualmente muchos de estos métodos necesitan millones de datos y funcionan muy eficientemente y están muy bien trabajados para millones de datos, pero en la química el espacio químico suele ser más pequeño, ¿no? Mi pregunta, por un lado, quería preguntarte cuál es tu opinión, si esa falta de datos ha sido un limitante para ti y también tu opinión en esto. Hay una tendencia muy moderna ahora, precisamente para crear bases de datos más grandes de cosas científicas, de datos técnicos. Muchas revistas están sacando, por ejemplo, subjournals, ¿no? Por ejemplo, journals de methods o journals de bases de datos, y entonces como que invitan a la comunidad a que eche ahí sus datos, ¿no? Porque el otro problema es cuando si vamos a cualquiera de nosotros en nuestros laboratorios, tenemos 1 millón de datos sin publicar. ¿Por qué? Porque los puros datos solitos no suelen ser publicables, ¿no? Ahora hay una tendencia de hacer eso. Mi pregunta es, ¿tú crees que eso ayudaría y qué tan importante ha sido la falta o exceso de datos en tu trabajo, doctora?
Bueno, sí es una limitante, siempre es una limitante, siempre entre más datos tengas más feliz, pero también es cierto que los datos tienen que ser de calidad. O sea, ¿y a qué me refiero con que sean de calidad? Que vengan de estudios sistemáticos y que se describa claramente los procedimientos. Porque una limitante en este trabajo fue la construcción de la base de datos, porque muchos artículos reportaban que cada quien considera que se debe reportar. O sea, la literatura no es homogénea en eso. O sea, con el mejor de los casos se reportan porcentaje de conversión y selectividad, pero en muchos casos los parámetros estructurales, que son los que están aquí, las características del material, el tamaño de poro y la área superficial se reporta, pero todos los demás no suelen reportarse, ¿no? O luego queda un poco claro cuál es la técnica que están utilizando y eso también afecta en los datos, ¿no? Entonces, creo que sí es un buen esfuerzo el poder recopilar todos los datos, pero también hace falta una forma de reportar mm, estos datos de una forma más estandarizada. Es decir, que no reporto lo que yo creo que es importante, sino que lo que todos están reportando más o menos lo mismo. Y también ahí influye otro aspecto, ¿no? Que hay experimentos que no siempre son replicables, ¿no? Y ahí, ¿por qué no se puede replicar? Y es todo un tema, ¿no? Porque al final de eso puede ser ruido para tu set de datos. En general, la limpieza de datos usualmente es la que más tarda, ¿no? Porque a veces dices, bueno, yo pongo 30 posibles características que me interesan, pero de esas a lo mejor logro conseguir 20 nada más, ¿no? Y entonces a lo mejor ya me estoy quedando con una impresión diferente de la información que realmente tendría que tener, ¿no? Y sí, o sea, creo que es una buena iniciativa el intentar generar bases de datos completas, pero también creo que hace falta más la estandarización de lo que es la información para que sea más fácil el análisis. Y también es cierto que hay métodos de aprendizaje supervisado que se pueden utilizar en sets pequeños de datos, como las regresiones regularizadas. Esas no afecta tanto el número de datos por el tipo de penalizaciones que tienen. O sea, obviamente, si yo ingreso una red neuronal en este tipo de set de datos, que está alrededor de 100 registros, lo que va a pasar es que me la va a sobreajustar. Y entonces estaré dándole la vuelta al problema porque me va a dar una excelente predicción, pero no estará recuperando la información que a mí me interesa, ¿no? Sin embargo, si escojo un método adecuado para test de datos pequeños, es muy probable que encuentre sentido químico en lo que estoy analizando. Entonces, tanto analizar nuestra base, limpiarla bien, realizar un análisis exploratorio adecuado, y con eso ya uno elige qué algoritmo va a utilizar, porque hay muchos algoritmos, y algunos que sí funcionan y otros que no tanto. Muchas ¿Alguna otra gracias, duda? doctora. Quería hacer seguimiento a esto que comenta. Ahora, un poco más relacionado a la chamba nuestra, aquí luego en el grupo, me llamó mucho la atención que cuando compara los diferentes predictores, como que cuál es más importante y respecto a otros, por supuesto, uno de los ganadores, por ejemplo, para lo del rendimiento, es el tipo de catalizador, ¿no? Y eso motiva Ujú. porque cada año hay nuevos catalizadores, porque eso es el principal, ¿no? El dominante. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que para la selectividad ese quedó en segundo lugar. Fue más importante propiedades de la superficie, ¿no? Como el tipo de Ujú. soporte. Mi pregunta es, por ejemplo, ahí yo veo algo interesante desde nuestro lado, por ejemplo, lo que hacemos aquí luego, cosas modelar de transporte de masa, fenómenos de transporte, es que a veces encontrar datos detallados de transporte es difícil. Por ejemplo, hasta donde he visto, el transporte en catalizadores y en sistemas así interfaciales está muy estandarizado como que los protocolos para medir transporte de masa global. O sea, un experimento macroscópico en un laboratorio, pero a veces lo que es difícil, por ejemplo, para estos sistemas microestructurados, es muy difícil medir directamente propiedades en la superficie, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es muy difícil que les puedan dar como datos de coeficientes de difusión o coeficientes de transporte al nivel de la microestructura, ¿no? Al nivel de los poros. Mi pregunta nada más es, ¿crees, doctora, que tener ese tipo de datos, aunque sean simulados, por ejemplo, de simulaciones nuestras, sería útil para incorporar aquí en este tipo de bases de datos? Yo creo que sí serían útiles, ¿no? O sea, de hecho es algo que a mí me quedó mucho de este trabajo. La mayoría decía, pues es que lo que da la actividad es el área superficial y la dispersión, ¿no? O sea, por cuántos sitios activos hay. Y al parecer, a raíz de este estudio, ahí me queda claro que la mesoestructura es vital para
ese tipo de procesos, ¿no? Sin embargo, sí entiendo que de por sí caracterizar la superficie, o sea, llegar al punto de la difusión es un reto ya para este tipo de materiales. Yo creo que ahí no queda otra opción que hacer simulaciones, ¿no? Y que sí, yo creo que podrían proporcionar información bastante interesante para este tipo de sistemas. Muchas gracias, doctora, y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Felices, por sus preguntas, doctor Ulises. Tenemos la mano levantada del doctor Enrique. Por favor, doctor Enrique. Gracias, doctor Joaquín. Buenas tardes, doctora. Muchas felicidades por su presentación. Tengo una duda. Bueno, de estos resultados que usted obtuvo en el desarrollo a través de estas nuevas aplicaciones tecnológicas, ¿ha tenido la oportunidad de hacer la síntesis y probarlos en campo? No, en realidad yo soy teórica, pero no, o sea, sí me gustaría, pero en general hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de probar esto en sistemas reales. Ahorita nos quedamos con recopilar toda la información que tenemos de los datos experimentales, porque son datos experimentales, y ya seguir como esa etapa, ¿no? Ver cómo podemos diseñar experimentos que puedan verificar nuestro análisis en sistemas reales, pero aún no llegamos a ese punto. Pero sí sería muy interesante. Sí, es que me llamó la atención por lo que dijo al inicio de su presentación, de que, bueno, sí, efectivamente, los catalizadores soya que se usan no son tan eficientes y son bastante costosos. Entonces, veo que es una robustez inmensa la de su proyecto, por eso tenía la duda si ya lo habían aplicado de alguna manera. No, todavía no llegamos a esa etapa. Vale, muchas gracias, doctora. Buen día. Ok, no sé si existen más preguntas. Si no, yo tenía una pequeña duda, doctora. Comentaba que hay un cierto bias en los datos que porque se publican los mejores resultados y se tiene que hacer un filtrado de la información, ¿no? Hasta donde entiendo. Y entonces, ¿ese filtrado de la información lo hace usted a mano o tiene algún tipo como de otro algoritmo donde vaya descartando artículos y va diciendo este es bueno, este es malo, este tiene un bias, este no? ¿Cómo se hace el filtrado de la información? ¿O se hace, digamos, así prácticamente a mano leyendo artículos? Lo que pasa, se generó un programita que básicamente extrae de los artículos o sea, el texto, ¿no? Entonces, ya trabajando con el texto, pues tenemos qué información es la que se puede recopilar. En la mayoría de los artículos, la información no venía completa. Entonces, si la información del artículo no venía completa, en especial que tuviese la conversión y la selectividad, porque algunos no lo reportan como tal para el DBT, sino como para el código completo, o incluso la selectividad no la reporta, o algún dato estructural como era superficial del tamaño del polo, se descartaba el artículo, ¿no? O sea, solamente se seleccionaban los artículos que tenían la información completa. Y ya después de esto, se construía la base y ya se van estableciendo por métricas, bueno, será como por desviaciones más que nada, cuáles son los datos que ya contribuyen como valores atípicos. Entonces, o sea, básicamente es un análisis estadístico que ya están como estandarizados. Y ya digamos que eso va removiendo algunos que se dicen, sí, son valores atípicos. La limpieza se hace ya con, digamos, a mano en el sentido de que pues se programa, pero no lo hago literalmente a mano escogiendo cuál sí y cuál no. No Ok, sé si para toda la pregunta. O sea, sí hay un sí, programa que diseñé para hacer eso, pero ok. no lo hago literalmente a mano. Ok, sí, no, pues ya sería bastante trabajo, ¿verdad? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Solamente me resta primero agradecerle a nuestra ponente por la excelente presentación y también recordarles que el próximo viernes es feriado, pero tenemos seminario. Entonces, el próximo viernes, que es 15 de mayo, sí tenemos seminario, a pesar de que es feriado, ¿sale? Entonces, les agradezco a todos por su participación, por su atención, a la doctora por su presentación y les deseo un excelente viernes y un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos.